Perfecto. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Jeremías. Vamos a continuar con la serie sobre Jeremías. Más allá del juicio se llama la serie. Más allá del juicio. Hemos querido llamarla así porque algunos dicen que el libro de Jeremías, el tema principal es precisamente el juicio o la maldición. Pero más allá de eso, hay verdades que es bueno considerarlas. Entonces vamos a leer en Jeremías capítulo 46. A partir de este capítulo comenzamos a ver un cambio en lo que muchos estudiosos llaman los oráculos, los mensajes del profeta. Antes de ahí, el mensaje estaba dirigido a la nación, al pueblo, sobre todo de Judá, pero a partir del 46, el mensaje va dirigido a los que no son pueblo, a los que no son del pueblo, a las naciones. Entonces voy a leer algunos versículos. Amén. Jeremías 46. Dice el texto. Gloria a Dios. Jeremías 46 dice así. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Lo voy a leer hasta ahí, porque estaremos mirando más de ahí. Padre, una vez más, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ahora, agradecidos estamos por tu palabra. De corazón oramos para que la bendigas, la uses con poder, que tu Santo Espíritu, Señor, obre libremente sobre nosotros. Háblanos, Señor, edifícanos como pueblo y oramos para que este mensaje pueda obrar en toda persona que necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita de tu salvación. Aquellos que nos ven a través del canal, oramos, Señor, para que tu gracia y misericordia obre en cada uno. Glorifícate, Padre, en medio de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Yo recuerdo cuando en mis días de estudiante, en la secundaria, lo que antes se llamaba bachillerato, tuve la oportunidad de participar en un torneo de ajedrez. No sé cuántos aquí saben jugar ese deporte. Es un deporte, ¿verdad?, que requiere de la mente, concentración, disciplina, ¿verdad?, el uso de la razón, de la lógica. Y en ese torneo la dinámica era 4 por equipos. El que más sabía era el primero. Y así, primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, yo era el 4, el que menos sabía.
Y gloria a Dios, fue una experiencia tremenda. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cada uno de los participantes le tocaba enfrentarse con otro igual que él, es decir, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Una competencia entre escuelas, centros educativos. Resulta que de los 4, cada uno tuvo 4 partidas. De los 4, el único que ganó fui yo. Gané 3 de 4. Los demás perdieron todo. Perdió mi equipo. Pero fue una experiencia increíble. Porque cuando hay competencias, eso te desarrolla, ¿verdad?, la habilidad, la destreza de lo que tú haces. El ajedrez, usted que lo conoce, y si no lo conoce, le animo a que lo haga, requiere el cumplimiento de reglas bien estrictas que si usted la viola, usted puede fácilmente, cualquier pequeño error puede traerte la derrota. Es como el enfrentamiento de 2 naciones, de 2 pueblos, es como una guerra, donde cada nación aplica estrategias para lograr la victoria. ¿Por qué menciono eso? Imaginemos al mundo como un tablero de ajedrez. Y cada ficha es una nación. Y pregunto, ¿puede usted pensar que cada nación se mueve sola? Puede que muchos piensen que sí. Pueden que muchos piensen que cada nación hace lo que hace y determina lo que termina sola. ¿Eso es lo que ocurre en el ajedrez? En el ajedrez no ocurre así. Hay una mente detrás. Hay un reglamento detrás. Hermanos, Dios es quien controla las naciones. Las naciones no están a su suerte. De hecho, dice la palabra de Dios que Dios quita y pone reyes. Es Él quien determina. Pastor, aún los reyes malvados, aún los malvados. ¿O se olvida usted de esos perversos gobernantes antiguos que a través de la historia han acumulado un poder increíble, han hecho y deshecho, han construido y han dañado? Bueno, pues Dios permite cosas, situaciones, circunstancias, según sus propósitos. Jeremías precisamente habla a las naciones que rodeaban a Judea. Jeremías fue un profeta del reino del sur. Y su ministerio fue advertirle a su pueblo sobre la inminente invasión, intromisión del imperio babilónico. Jeremías anunció la cautividad por el imperio de Babilonia. Y lamentablemente él fue víctima directa de eso. Cuando Babilonia penetró a la nación, destruyó Jerusalén, la ciudad del reino. Un grupo importante de judíos fueron desterrados, llevados hacia Babilonia, hacia allá, hacia
la zona de donde Abraham salió, Ur de los Caldeos, toda esa zona era controlada por Babilonia. Pero Jeremías, pudiéramos decir que tuvo la bendición de no ser víctima de eso. Es decir, él se quedó en su nación. Aunque más adelante, lamentablemente, fue llevado a la fuerza a Egipto y se dice que ahí murió. Es decir, fue un ministerio que Dios le dio al profeta. Desde el punto de vista humano, trágico, pero desde el punto de vista de Dios, fue un gran ministerio. El Señor lo usó con poder. ¿Y de qué manera? A tal punto de que tenemos en nuestras manos estas palabras que, como decía hace un momento, cargadas de maldición y de juicio, pero al mismo tiempo de restauración, de bendición. Dios, hermanos, no es solo el Dios de Israel. Él es el dueño de todos los pueblos. Y es el dueño de toda la historia. Dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, usted que ha leído el libro de Jeremías, si no lo ha leído, le animo a que lo lea en su contexto. A partir del capítulo 46, Jeremías anuncia que Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Arabia, Elam e incluso Babilonia serían juzgados por Dios. Porque Dios es el dueño, el Señor de las naciones. El mensaje es claro de parte del profeta. Ninguna nación puede salirse de la autoridad y del control que Dios tiene. No puede salirse de su autoridad ni controlar por sí misma su futuro. Los hombres traman, planifican, entraman, hacen, proponen, y como dice aquella frase, el hombre propone, pero Dios dispone. No es la Biblia que lo dice, cuidado. Hermano, no es para menos. El mismo profeta Daniel dijo: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hablando de Dios. Hermano, Dios gobierna sobre todas las naciones. Y espera que nos rindamos a su autoridad en lugar de confiar en nuestra propia fuerza. Ese es el llamado. Por eso yo he titulado este mensaje: Entrégate al gobierno de Dios. Dios gobierna. Dios reina. Jehová reina. Y la pregunta que quisiera que tomemos en consideración es: ¿cómo podemos rendirnos al gobierno de Dios? ¿Cómo una persona puede vivir rendida al señorío de Dios? ¿Dios es tu Señor? Déjame verlo. Déjame ver con tu vida, con tu manera de vivir, con las decisiones que tomas, con los pasos que das. Déjame ver si es verdad que Dios es tu Señor. Por eso el llamado: entrégate al señorío de Dios, al gobierno de Dios. ¿Cómo podemos rendirnos al gobierno de Dios? En primer lugar, hermanos, ahí mismo en el capítulo 46, mire el versículo 25. Dice el texto: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían.
y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Bueno, hermanos, la profecía se cumplió. Babilonia venció, derrotó a Egipto. Y Egipto fue parte del control babilónico. Por eso es que a esa zona, sobre todo en la antigüedad, se le llama creciente fértil. Es como una media luna entre Ur, ¿verdad? Babilonia, Caldea, corre hacia el norte, la zona de Asiria, Siria, Baja Palestina, Filistea, hasta llegar a Egipto. Una media luna. Todo eso fue dominado por Babilonia. Nada escapó. Y más adelante, ustedes saben, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Todo eso fue dominado, controlado. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, hermanos, ¿sabe cómo rendirnos al gobierno de Dios? Número uno, reconociendo el gobierno soberano de Dios. ¿Reconoce usted que Dios es quien controla tu historia, tu vida, tus pasos, tus decisiones, tu futuro? ¿Lo reconoce usted? ¿O usted de aquellos que dicen, si tengo buena suerte, si me alcanza la suerte? Hay gente que vive así. Ahora no tanto, no sé, no lo noto mucho, pero antes el afán de muchos era ver los horóscopos. ¿Se acuerdan de los horóscopos? Un afán tremendo en los periódicos, consultando, mirando, buscando, en vez de buscar la fuente de vida. Por eso que el mismo profeta habla de cisternas rotas. ¿Por qué él mencionaba cisternas rotas? Porque en vez de buscar al Dios único, vivo y verdadero, que es la fuente de vida, prefirieron buscar a dioses falsos, cisternas rotas. Pensando que allí podían, ¿verdad?, almacenar agua, pero en realidad esa agua lo que hacía era perderse. Así es aquel que no se rinde a Dios. ¿Cómo podemos rendirnos al gobierno de Dios? Número uno, reconociendo el gobierno soberano de Dios. Dios tiene el control de lo que pasa en todas las naciones, sean poderosas o pequeñas. Por más insignificantes que sean, Dios tiene el control. Y sabe por qué ocurren las cosas que ocurren. El profeta Daniel dijo en Daniel 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? ¿Quiénes somos nosotros para trazarle pauta a Dios? Como pasó con unas, no sé cómo llamarle, una señora en una actividad cristiana supuestamente. Cuando ella oró, cuando le pidieron que orara, ella dijo, no aceptamos un no. Orando a Dios, diciéndole, no aceptamos un no. ¿Usted se da cuenta, hermano? ¿Hasta dónde llega el criterio del ser humano? En su ignorancia del Dios único, vivo, verdadero, soberano del universo. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso es que el mismo profeta habla de el alfarero. ¿Lo ha leído? Comparando a Dios con su pueblo. ¿Qué hace el alfarero? El alfarero, ¿verdad?, hace su figura según él entienda,
Y si esa pieza se dobla, se rompe, se daña, la quita y la hace de nuevo. Y la hace otra. Así es Dios. Él determina lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Ni Egipto, ni Moab, ni Babilonia pudieron librarse de su juicio. O la historia no está ahí. Mostrando que su autoridad es total. Cuando yo veo, hermanos, esos líderes políticos de hoy, ustedes saben a quién me refiero. ¿A quiénes me refiero? Esos líderes políticos de hoy, con el pecho afuera, ignorando, pasando por alto, olvidando que otros grandes imperios mucho más poderosos que ellos han quedado en el olvido. ¿Qué será de ellos? ¿Se da cuenta hasta dónde llega la insensatez del ser humano? La necedad del ser humano. Cuando Dios dice algo, hermano, se cumple. Su palabra se cumple. Por eso Jeremías mandó leer el mensaje y luego tirar el rollo al río Éufrates como señal de que Babilonia sería destruida para siempre. No tenemos tiempo para leerlo, pero así nos dice, sobre todo en el capítulo 51, cuando habla del juicio a Babilonia. El profeta Isaías dijo en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. Lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha decretado, se va a cumplir. Por eso el salmista en el Salmo 2 dice que Dios se ríe. Se ríe de aquellos que tratan de planear cosas a espaldas de Dios. Por eso cuando yo veo gente burlándose de Dios, burlándose de la Biblia, burlándose del Evangelio, burlándose de la iglesia de Jesucristo, cuando yo veo gente así, hermano, me da pena, me da lástima. Porque son personas que un día, como dice la palabra, sus bocas se cerrarán. Y más aún, dice el apóstol, sus rodillas se doblarán. Y su lengua, lo único que le quedará es confesar a Jesucristo como Señor. De manera, hermanos, que aceptar su gobierno significa vivir sabiendo que la historia no depende de la suerte, sino de las manos del Señor. Dios no es un Dios de suerte. Dios es un Dios de propósito. Y su propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Qué sería lo ideal? Que cada uno de nosotros vivamos conscientes de ese propósito. El problema es cuando vivimos ignorando ese propósito, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para usted? ¿La ha entendido? Si no se la sabe, se la resumo en 3 palabras. Salvación. ¿Es usted salvo? Gloria al Señor. Santidad. ¿Se ha apartado del pecado? ¿Para quién vive? ¿Para el pecado o para Cristo? Si vive para Cristo, está en la voluntad de Dios. Y número 3, servicio. ¿Está usted siendo útil para Dios? ¿Está usted haciendo algo para el reino de Dios? Esa es la voluntad de Dios. En 3 palabritas, comienzan con ese para que no se olvide. Las 3. Hermanos, rindámonos al gobierno de Dios. ¿Cómo? Reconociendo el gobierno soberano de Dios. Reconózcalo. Segundo, vuelva a Jeremías 46. Mire el versículo 5, el último que leímos, y el 6. Dice el texto:
¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Mire conmigo el 48:7, siguiendo la línea. Jeremías 48:7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Es decir, no solamente le advierte a Egipto en el 46, le advierte también a Moab, los moabitas, que eran otras de las naciones vecinas de Judá. Pero mire el 50:23, Jeremías 50:23. Dice el texto: cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Tremendo, hermano. Jeremías está profetizando en medio del apogeo del imperio babilónico. Está profetizando la caída de Babilonia. Para que usted vea cómo la palabra de Dios cumple lo que dice, lo que promete. Dios hará juicio tarde o temprano. Y traerá restauración conforme a sus propósitos, a su tiempo. Entonces, ¿qué es lo segundo? ¿Cómo podemos rendirnos al gobierno de Dios? ¿Ya vimos? Reconociendo el gobierno soberano de Dios. Segundo, renunciando al orgullo. Agréguele la autosuficiencia. ¿Cuál era el problema de esas naciones? Por su idolatría, su pecado, su rebeldía, su ignorancia, por darle la espalda al Dios único, vivo y verdadero, decidieron confiar en ellos mismos, en su supuesto poder, en sus armas, en su ejército, en su sabiduría, como el mismo profeta Jeremías advirtió: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago justicia en la tierra, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así dice el profeta. Egipto se creía invencible por su ejército. Moab confiaba en su dinero, sus riquezas. Babilonia en su fuerza. Pero Dios los puso en su lugar. Por eso cuando veo personas necias, tercas, atacando el Evangelio, denigrando el Evangelio, menospreciando el Evangelio, burlándose del Evangelio. No siempre, pero cuando no me queda de otra, mi respuesta es: al final nos daremos cuenta quién tiene la razón. Al final nos daremos cuenta quién tiene la razón. El Señor tenga misericordia. Jeremías dice que Dios derriba a los orgullosos y se opone a los que confían en sí mismos en vez de confiar en Él. ¿No dice eso el Nuevo Testamento? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios anda buscando gente humilde. Gente que haya aprendido a humillarse ante Dios. Pensar que no necesitamos de Dios es un engaño.
Así vive mucha gente. Prefieren dedicarle tiempo a otras cosas más que a Dios. Prefieren seguir su vida a espaldas de Dios. Oración, ¿oración de qué? ¿Para qué? Biblia, palabra de Dios, ¿para qué? Iglesia, venir a la iglesia, ¿para qué? No piensan en Dios, en las cosas de Dios. No le interesa nada de Dios. A eso Dios le llama soberbia, orgullo, autosuficiencia. Cristo dijo, separado de mí, nada podrán hacer. Está difícil eso de entenderlo. A veces parece que sí. ¿Cómo es posible que un cristiano deje pasar su vida sin una vida de oración estable, constante, fiel? ¿Cómo usted puede estar tranquilo dejando pasar un día sin orar, sin tener un tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede estar tranquilo sabiendo que los hermanos en Cristo, la iglesia está reunida, usted lo sabe, pudiendo estar y no está? ¿Cómo usted puede estar tranquilo sabiendo que el reino de Dios debe crecer, tiene que crecer, y no estamos haciendo nada para que eso ocurra? Dios lo hará. Nadie es imprescindible. Dios cumplirá su propósito. Pero ¿qué es mejor? ¿Ser parte de los propósitos de Dios o vivir ajenos al propósito de Dios? Hermano, renuncia al orgullo, a la autosuficiencia. No se crea que usted es un superhombre, una supermujer, que usted puede solo. Usted no puede solo. Usted necesita a Dios. Necesita la gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, el socorro de Dios. Dejar el orgullo es el primer paso para obedecer a Dios. Dios no quiere nada con los orgullosos. Nada. Dios bendice a los que se humillan. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso lo dijo Cristo. Así que humíllese. ¿Usted quiere bendición? Humíllese. Todos los días humíllese. Todos los días póstrese ante Dios. Arrodíllese ante Dios. Preséntese ante su Dios. Encomiéndese a su Dios. Busque a Dios todos los días. Por último, vaya conmigo a Jeremías 50. Allá, casi terminando el libro. En Jeremías 50, note conmigo el versículo 4. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Y dice el 5, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Gloria al Señor. Hermano, ya lo dije, Jeremías se caracteriza por ser un profeta de un mensaje fuerte, duro, difícil de digerir, porque es un mensaje de juicio, de maldición. Pero gloria a Dios, el profeta también da un mensaje de esperanza. Porque Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de juicio, pero también es un Dios
de salvación. Dios restaura todas las cosas. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. ¿Sabía que cada día de su vida es una oportunidad que Dios te da? Cada vez que usted abre sus ojos, es una oportunidad que Dios te está dando para que le busques, para que te acerques a Él, para que le conozcas más, te entregues más a Él, te dediques más a Él. Cada día. ¿Y qué va a hacer Dios? Cuando usted entiende eso y hace eso, Dios te va a bendecir. Porque Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la obediencia, Dios bendice a los justos, a los que se entregan a Él. Por eso, en tercer lugar, hermano, ¿sabe cómo podemos refugiarnos al gobierno de Dios? En tercer lugar, refugiándote en la esperanza que Dios ofrece. Hermano, la esperanza de Dios es segura. Es una esperanza viva. Lo que nos mantiene aquí en pie es la esperanza. Si no hay esperanza, ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí porque tenemos la esperanza de que un día, así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Y tenemos la confianza de que un día nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él siempre. Vivir sin esa esperanza, hermanos, es vivir la vida sin propósito, sin sentido, sin razón de ser. Como viven los animales, salvajemente. Entre ellos mismos se matan. Así está la humanidad hoy, matándose unos a otros, como si fueran animales, porque viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Qué pena, hermano. Pero cuando tú conoces la esperanza de Dios, al Dios de la esperanza, la cosa cambia. Por lo tanto, refúgiate en la esperanza que Dios ofrece. La Biblia es un libro de esperanza, hermano. Si usted deja de leer su Biblia, usted se va a desanimar, se lo aseguro. Si usted no le dedica tiempo a la palabra de Dios, cualquier cosa lo va a tumbar a usted. Aférrese a la palabra de Dios. Ella da consuelo, ella da aliento, ella da ánimo, ella fortalece, ella anima y sostiene. La palabra de Dios. Aunque Jeremías habla de juicios duros, también asegura que Dios no abandona a su gente. Dice en Jeremías 46, 27, 46, 27, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Y dice el 28, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay gente que se queja del Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios duro, es un Dios de juicio, es un Dios castigador, porque eso es lo que tú quieres resaltar. Pero Dios también es un Dios de misericordia. ¿No acabamos de leer aquí misericordia? Lo que pasa es que queremos vender a un Dios, presentar a un Dios o creer, formarnos a un Dios a nuestro antojo. Un Dios amoroso, un Dios tolerante, un Dios permisivo, un Dios que da libertad. ¿Y quién te dijo que Dios no da libertad?
Lo que pasa es que la libertad que Dios da, la da desde el corazón. Porque ¿de qué te vale estar haciendo y deshaciendo lo que a ti se te pegue en gana si tu corazón está cautivo por el pecado? Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Cristo vino a traer libertad del pecado, del señorío del pecado, para llevarnos a la justicia de Dios, a la gracia de Dios. Refúgiate en la esperanza que Dios ofrece. Él promete restauración, perdón, futuro, en paz a quienes decidan volver a Él. En Jeremías 29, no lo lean, lo leo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe. Dios sabe. Puede que venga la disciplina. Puede que venga la prueba. Puede que vengan los problemas, las cargas, las dificultades, claro que sí. Pero Dios sabe por qué y para qué. No desmayes. No eches para atrás, no te desvíes. Sigue adelante, confiando en tu Dios. Descansa en Él. Esa promesa es como un refugio seguro en medio del caos y la incertidumbre. Hermano, Jeremías está hablando en medio de una crisis nacional que sus compatriotas estaban viviendo. Bajo la amenaza de naciones vecinas poderosas. Por un lado Egipto, por otro lado los moabitas, por otro lado los arameos, por otro lado los eteos, por otro lado los filisteos, rodeado de naciones enemigas. Y para colmo, el gran imperio, el imperio babilónico. Pero todo eso era parte del plan de Dios. Porque no podemos olvidar la tosudez, la rebeldía del pueblo de Israel. Todo eso eran consecuencias de su pecado, de su desobediencia. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. El pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene consecuencias. El pecado trae la muerte. Pero la gracia de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Entonces lo mejor, hermanos, es confiar en Dios. Confiar en Dios es creer que al final su justicia y su amor vencerán todo lo malo. El Salmo 37 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Lo verás. Así que ya hemos visto cómo podemos rendirnos al gobierno de Dios, reconociendo el gobierno soberano de Dios, renunciando al orgullo, la autosuficiencia y refugiándonos en la esperanza que Dios ofrece. ¿Confía usted en el control de Dios? La soberanía de Dios. Ojalá que sí. Y eso trae muchos beneficios, hermano. Cuando usted confía en el control de Dios, puede pasar lo que sea en su vida. Usted vive tranquilo. Puede el mundo derrumbarse encima suyo. Usted está tranquilo, porque Dios tiene el control. Y esa gracia solamente la da Cristo. Cuando usted está cerca de su Señor, en comunión con su Señor, el Señor te da esa capacidad. Porque eso no viene de nosotros. Eso no sale de nosotros. Nosotros somos débiles. Esa es una gracia espiritual que nos da el Señor. Lo que la Biblia llama la longanimidad.
Eso no es una medicina. Eso no es un comestible. Eso es una virtud. La longanimidad es una paciencia prolongada, alargada. ¿Y qué es la paciencia? Saber esperar. Saber esperar. Esperar en Dios. ¿Confía usted en el control de Dios sobre su vida? ¿O tu orgullo te aleja a confiar? Tu orgullo no te permite ser fiel en la oración, ser fiel en la devoción. Le da más prioridades a otras cosas que a tu devoción a Dios. Eso es orgullo, hermano. Déjese de eso. Humíllese ante su Dios todos los días. Entréguese a Él. Búsquelo a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y conviértase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que Dios quiere. Dios es soberano sobre todas las naciones y sobre tu vida. Si Él controla las naciones, ¿no va a controlar tu vida? Dios controla tu vida. Ahora, tienes que vivir consciente de eso, reconociendo eso, y vivir en base a eso. Como en el ajedrez, confiamos en las reglas, lo que hablaba al principio. Debemos entregarnos al gobierno de Dios. ¿Quién establece las reglas? Dios establece las reglas. Él es el dueño de todo. ¿O usted no establece reglas en su casa? En su casa hacen lo que quieran. Usted establece las normas, las reglas. Y esas reglas hay que respetarlas. Si eso somos nosotros, ¿qué me dice de Dios? Dios es el dueño del universo. Él es quien gobierna. Él dirige todo. Aunque no entendamos cada jugada. Entenderemos nuestras angustias. ¿No lo cantamos? Tal vez usted no entienda muchas cosas hoy. Hay muchas cosas que todavía usted no tiene claras, pero un día serán aclaradas. Hermanos, el llamado definitivamente es a seguir el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Seguir a Cristo, rindiéndonos a Él, confiando en que Él dirige nuestro futuro. Cristo dijo, toda potestad, poder, autoridad, señorío, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el Señor traza la pauta. Siga a Cristo. Viva para Cristo. Entréguese a Cristo y confíe en Él. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre Dios bueno, una vez más, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella tiene poder. Poder no solo para salvar, sino también para transformar. De corazón, Señor, te pedimos perdón. Perdón por las tantas veces que hemos pretendido vivir sin depender de ti. Buscando nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad. Ignorando que hay un Dios de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo poder. Te pedimos perdón, Señor. Queremos serte fieles. Ser fiel día a día.
mientras esperamos tu regreso glorioso. Gracias, Padre, por hablarnos. A pesar de las dificultades, gracias, Señor, porque tú pones en nosotros corazones humildes, dóciles, dispuestos para recibir tu palabra. Que estas verdades y principios estén grabadas en nuestras mentes y corazón, y que tú hagas de nosotros, así como el profeta Jeremías proclamó, gente humilde, gente obediente, dócil y dispuesta a serte fiel en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa. Presentamos ahora nuestro regreso a nuestros respectivos lugares en tu cuidado y protección. Y presentamos el culto de esta tarde, los hermanos bautizados en plena comunión, en cumplimiento de la ordenanza de la Cena del Señor. Que podamos regresar sin mayores inconvenientes, y aprovechamos para orar por los jóvenes, para que los traigas sin dificultad, no haya ningún inconveniente, no solamente con los jóvenes nuestros, sino de las demás congregaciones, que puedan regresar bien y con mucho ánimo. Aprovechamos también para orar por Lía, que sigue ingresada, para que, oh Padre, tu mano misericordiosa y sanadora la restablezca totalmente y pronto pueda estar con nosotros. A ti la gloria, la honra y el honor. Oramos con toda confianza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.